Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase sobre educación financiera en donde vemos temas de finanzas personales e inversiones. En este caso vamos a estar repasando justamente cuáles son las alternativas de inversión que tenemos ante este nuevo contexto del levantamiento del cepo, en ver en qué nos podemos enfocar y conocer un poco el contexto tanto nacional como internacional para ver cuáles son las alternativas de inversión. Les voy a empezar a compartir la presentación para que nos vayamos guiando con eso. Para ir conversando. Lo que quería comentar en primer lugar es esto de que es fundamental tener estar informado financieramente de alguna manera, porque justamente siempre las noticias económicas impactan en nuestro bolsillo y es algo importante que nosotros estemos informados y contemos con información verdadera, digamos, y no de fuentes que puede ser, por ejemplo, redes sociales o campañas que surgen por WhatsApp, cosas así que tenemos que siempre tratar de ir a la fuente para poder informarnos y constatar efectivamente que lo que se nos está diciendo es verdad. En este sentido, ¿cuáles son las noticias, digamos, que tenemos que pasar como por un tamiz, digamos, aquellas noticias que nos afectan en nuestro bolsillo, aquellas que lo podemos dejar pasar? En ese caso hay que tener un entendimiento y lo que quiero que vean es que justamente en todas las noticias claves que nosotros podemos llegar a encontrarnos van a estar relacionadas, cuáles que nos van a afectar a nuestras finanzas, van a estar relacionadas a lo que es la inflación, de la cual tuvimos hace poco el dato de inflación, que no fue tal vez lo que se esperaba, sino que se esperaba que fuera en baja. Después tenemos todo el tema relacionado al dólar, que a nosotros como argentinos nos moviliza mucho este tipo de noticias, no solamente porque es una cuestión de perder el poder adquisitivo, digamos, cuando nosotros nos intentamos refugiar en el dólar, sino que también hay muchas empresas por detrás que están buscando importar sus insumos o cuestiones así que también necesitan de ese dólar como información para poder realizar sus tomas de decisiones. Al mismo tiempo, aquellas empresas que son exportadoras también toman esta información muy relevante para saber cuándo liquidan sus divisas, cuándo les conviene. Después tenemos todos los cambios en las tasas de interés. Cuando escuchamos cambios en la tasa de plazo fijo o cambios en las tasas de tomar préstamos, todas esas cosas nos influyen en nuestro bolsillo. Y finalmente tenemos todas las que se hacen en relación a lo que es noticias de cambios en contextos macroeconómicos, noticias que se escuchan que a veces no entendemos demasiado bien qué se trata, pero que sí o sí nos van a terminar impactando en nuestro bolsillo. Y finalmente el riesgo país y el acceso al crédito, digamos, más que nada eso está siempre relacionado, porque el hecho de nosotros tener un riesgo país superior quiere decir que la Argentina como Estado, digamos, se puede financiar a una tasa mayor. Esto impacta de rama, digamos, en el cascadea, digamos, en el resto de la economía, y que también nosotros como individuos al banco nos va a cobrar una tasa mayor respecto de la que nos venía cobrando. Entonces, justamente por eso son importantes todas estas noticias. Todas estas noticias, creo que el 80% de estas noticias que les estoy mencionando se han dado en estas últimas 2 semanas, y lo cual me parece que es importante que tengamos en la cabeza, digamos, cuáles son aquellas cosas que han ido cambiando, no solamente en el entorno macro en argentino, sino también en el internacional. Para que veamos por qué cada una de estas información, digamos, que nosotros podemos consumir impacta en nuestro bolsillo, principalmente en el caso de la inflación, es el costo de vida. Esto de cuando nosotros decimos somos un poco más pobres, esto quiere decir que justamente porque nosotros con un nivel de salario determinado, en donde no tenemos demasiados cambios nosotros, o que los cambios vienen posterior a lo que sucedió en la inflación, los ajustes o acuerdos salariales y demás vienen siempre posterior, o sea, siempre estamos corriéndola de atrás, digamos, de alguna manera, y en este sentido se nos encarece el costo de vida. Por ejemplo, yendo a un extremo, ¿no? Si nosotros tuviéramos un salario en donde solamente podemos comprar 1 litro de leche, quiere decir que al aumentar el precio de ese litro de leche y yo no aumentar mi nivel de ingresos, dejo de poder comprar ese litro de leche. Entonces quiere decir me volví más pobre. Por esto es que se habla que le impacta más a la gente que tiene menores recursos que a la gente que tiene mayores recursos, porque justamente se pasa el umbral de la línea de la pobreza a la indigencia o cuestiones así. Por eso hay tanta movilización que impacta con el tema del dólar, el tema de la inflación. Después el tema de la suba del dólar
por qué es que nos impacta y por qué es que decimos que también cuando devaluamos, digamos, de alguna forma impacta sobre nuestro nivel de precios. Y eso justamente pasa más que nada, o tendría que pasar, digamos, en la teoría, en que impacten aquellos bienes que nosotros consumimos que tienen cuestiones importadas. Pero en la proporción que tiene esa cuestión importada. O sea, si nosotros consumimos leche, y la verdad que raro, digamos, que nosotros se nos vaya el aumento de precios, pero como es un nivel general de precios, va impactando en cada uno de los bienes y toman como referencia también ese valor para no quedarse atrás en el poder, digamos, justamente de venta, no quedarse atrás en medido las ventas en términos de dólares, digamos. Entonces, por eso también sube el dólar. Después el tema del cambio en las tasas, a nosotros, ¿por qué nos impacta? Nos impacta por dos lados, digamos. Por el lado de la inversión, nos va a impactar porque aquellas personas que están buscando financiamiento para poder realizar su emprendimiento, justamente se va a endeudar a una tasa más cara. Entonces quiere decir que el emprendimiento tiene que ser todavía más atractivo en términos de las ganancias que le va a devolver para poder pagar esa tasa de financiamiento más cara. Por el otro lado, digamos, también nosotros como ahorristas, el hecho de que suba la tasa de interés nos atrae a querer ofrecer nuestro dinero y de alguna manera buscar algunos tipos de inversiones que nos retribuyan con una tasa de interés mayor. Entonces, tal vez gente que no estaba dispuesta a dar su dinero a una determinada tasa, ahora con una tasa mayor sí está dispuesto a hacerlo. Entonces, son todas medidas que tenemos que estar escuchando porque como individuos nos alientan a tomar decisiones en relación justamente a estas variables. Y por último, justamente el tema de estar atentos a medidas económicas que se toman, más que nada del tipo macro, en donde justamente nos pueden afectar o no como individuos, pero por lo general siempre nos terminan, capaz que no directamente, ¿no? En muchas medidas económicas se toman, o sea, por ejemplo, nosotros escuchamos que el Banco Central aumentó el nivel de encaje. Bueno, y la verdad que no entiendo bien qué quiere decir esto, pero con las consecuencias, digamos, que tiene esa medida a nivel bancario, seguramente van a terminar impactándote a la larga en tu bolsillo. Ahora, volviendo al tema del tema de qué queremos invertir y en qué podemos invertir en este contexto, bueno, ya hace varias semanas, meses, que venimos con un contexto internacional bastante volátil, digamos, desde que Trump metió este tema, todo esto de las tarifas. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, esto generó un clima de incertidumbre total, más que nada en activos, digamos, que tienen que ver con los sectores de tecnología o muchos sectores, digamos, que tienen muchas regulaciones o tarifas. También en esto me vuelvo un poquito para atrás. Trump lo que propone, digamos, es unas medidas en donde hace que las importaciones que se reciben de distintos países se vuelvan más caras porque suben las tarifas que él está cobrando para que ingrese esa mercadería al país. En el caso de Estados Unidos, que es una potencia mundial, claramente, ese impacto quiere decir que alentiza o frena, digamos, de alguna manera las importaciones de otros países para alentar la producción local. Es como una medida proteccionista que se llama, proteccionista a nivel nacional, y esto justamente lo que hace es, por un lado, si la economía, digamos, va a seguir importando, lo hace más caro, entonces quiere decir que las empresas van a tener menores ganancias, dado que no pueden trasladarlo demasiado al precio, en el caso de que no lo puedan trasladar, entonces como que las ganancias se verían afectadas. Por el otro lado, se suma, está como una lucha más bien geopolítica con China. Entonces todo esto se lleva como a niveles no solamente que va por el lado económico, sino que obviamente lleva a lo político y que justamente se complican ese tipo de relaciones. Entonces todo se empieza como una guerra, digamos, entre estos dos gigantes y que justamente se traslada al mercado, y es donde probablemente han escuchado todas las caídas que han habido, de todos días rojos sangrientos que se les dice, y que justamente han impactado en varias industrias. Ante este clima de volatilidad, si vos ya tenés una posición tomada, yo te diría que, por ejemplo, si vos tenés alguna inversión en un S&P, te diría que lo esperes, porque yo creo que de alguna forma el S&P siempre termina creciendo a la corta o a la larga, o cuando uno ve la tendencia de lo que ha sido el S&P 500, siempre tiene una tendencia a la suba, con picos y caídas y demás, pero bueno, de alguna forma siempre su tendencia es positiva.
Por el otro lado, si no has tomado posiciones y querés ver en qué invertir, en este caso yo te diría que, digamos, de hecho las posiciones se han ido virando hacia cuestiones de consumo más, digamos, retractivo o industrias más retractivas que se les llaman, como pueden ser todos los supermercados, laboratorios, cuestiones más de consumo general, que eso no va a terminar cayendo, digamos, de alguna manera. Y también se han ido a activos que son menos riesgosos, digamos. Entonces, en este sentido, el oro ha tomado una preponderancia grande y se puede ver que en el 2025 nada más ha tenido una crecida en su precio solamente del 16%. O sea, es muy grande, digamos, lo que ha crecido, justamente porque la gente se vuelca hacia activos ante esta volatilidad. ¿Qué pasa? Te volcas hacia cuestiones más seguras. Entonces, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la verdad que de deuda no han terminado siendo tan atractivos por esta justamente volatilidad y incertidumbre que está existiendo. Entonces, en ese sentido, es que se busca activos que me refugien de alguna manera y volver a nuestras posiciones. En ese sentido, si vos tenés dudas hacia dónde podés ir, podés consultar con tu analista o podés también seguir a gente que tenga posiciones abiertas, en donde te diga, bueno, yo invierto de tal forma y que sea una persona exitosa y que comparta su portafolio. Por ejemplo, Warren Buffett, vos sabés, digamos, en qué cosas, vos lo googleás y sabés en qué posiciones, digamos, tiene su dinero. Obviamente no lo sabés al detalle, pero sí te da como un indicio de hacia dónde ir o hacia qué industria virar o cuáles activos aguantar, digamos, de alguna manera y cuáles no. Entonces, esto está como en el contexto internacional. Ahora, pasando nosotros a los CDRs en Argentina, desde los cuales nosotros podemos acceder, recuerden que los CDRs se componen de dos, digamos, componentes en los cuales están interactuando constantemente para decirnos su cotización. En este caso, han pasado dos cosas. Por un lado, el levantamiento del cepo, lo que nos permitió, digamos, es que el MEP baje de alguna manera y si vos ibas a comprar dólares te resulte más barato. Ahora, en el caso de los CDRs, te tira para abajo la cotización. Entonces puede ser que en estos últimos días vos hayas visto que has perdido dinero, pero no en términos de dólares, sino que has perdido dinero, digamos, en términos de la relación de cuando lo compraste en pesos, digamos, no en una cuestión, porque siempre te lo va a mostrar en pesos, a pesar de que puede que lo hayas comprado en dólares, siempre te lo va a mostrar en pesos y puede que en relación de cuando lo compraste haya bajado esa cotización. Entonces, por eso es que puede ser que en ese caso esté por debajo. Por el otro lado, en el contexto local, ya yéndonos a las noticias de acá, bueno, la noticia más, digamos, despampanante que fue esta última semana fue el tema del levantamiento del cepo y posterior al acuerdo con el Fondo Monetario. Si bien el mercado anticipaba que iba a haber una especie de acuerdo con el Fondo Monetario, la verdad que no anticipaba que el desembolso iba a ser tan importante al principio. Y por el otro lado que iba a venir acompañado del cepo, el levantamiento del cepo. Entonces es como que el mercado el lunes, posterior al viernes que se conoció la noticia, reaccionó súper bien, digamos, y todos nuestros papeles, digamos, nuestros bonos y demás que cotizan en Nueva York subieron muchísimo, porque justamente fue una muy buena noticia para el mercado financiero en relación al levantamiento del cepo y el levantamiento de restricciones, justamente, que ahora vos podés acceder a cualquier cantidad de dólares que vos quieras comprar al precio oficial, porque va a estar siempre fluctuando entre 1.000 y 1.400 pesos. Entre esas bandas, esto es lo que se llama, en economía le llamamos flotación sucia, porque no es una flotación que se deja libre, sino que tiene con bandas, digamos. Entonces tiene la banda superior de 1.400 y la banda inferior de 1.000. Mientras el dólar esté entre esos valores, el Banco Central no va a intervenir para que cambie ese precio. Entonces, en ese sentido, lo que busca el Banco Central es que, al menos lo que dijo el presidente, es que se ubique en la banda inferior, o sea, de que tienda más a 1.000 el dólar que el resto de que el resto de la banda, digamos, y en ese sentido, para que llegue a 1.000, empezar a acumular reservas e ir comprando dólares, digamos, para que el balance del Banco Central vaya incrementándose. Eso es como la intención que se busca. Si bien vos ahora podés comprar dólares toda la cantidad que quieras, a través del medio que desees,
En este sentido te recomiendo buscar alternativas, precios, si bien todos están muy cercanos hoy en día, pero hasta que se arbitre, digamos, y queden todos iguales, o sea, que sea lo que te vayan a ofrecer en cada uno de los casos, te recomiendo que busques la cotización, o sea, si vos tenés cuenta en 2 bancos, revisá las cuentas en 2 bancos, a ver cuánto te ofrece cada uno para que efectivamente logres el menor precio posible. Esto es lo bueno de cuando hay competencia, digamos, o sea, cuando se abre la competencia, tenemos más alternativas a las cuales podemos acceder y en ese sentido el precio tiende a bajar. Entonces eso es lo bueno, que al haber un mercado paralelo, antes esto no pasaba porque los mercados, digamos, como que no se mezclaban. Entonces, en ese sentido, ahora en este caso, te permite a vos fácilmente controlar y ver en qué lugar te puedes ubicar y en dónde puedes comprar más barato. Ahora, si vos querés ir y comprar con dinero en efectivo al banco, el máximo es de $100. No está claro todavía si es por día, por mes, por cuánto tiempo, digamos, pero el máximo sería $100 al que podés acceder al precio oficial, pero con dinero en efectivo. Por el otro lado, esto del levantamiento del CEPON, ¿qué nos va a impactar a nosotros? Y lo más probable es que se traslade parte de esto a la inflación, este aumento del dólar, hasta que se ubique más en una posición más bien estable, digamos, porque bueno, estos días va a estar fluctuando, si bien hay que ver si el Banco Central interviene o no, pero ayer, por ejemplo, no intervino, que fue el primer día que salió. En este sentido, justamente hay que estar viendo que los analistas, digamos, anticipan que la inflación de abril va a estar más cercana al 4,2%, o sea, va a incrementarse respecto de lo que veníamos viendo, para después en mayo llegar a un 3,5% y posteriormente que siga disminuyendo. ¿Por qué es importante justamente que nosotros sepamos esto? Porque justamente nos va a impactar en qué tipo de instrumentos nosotros tenemos que invertir para contrarrestar la realidad que nos va a estar tocando. Entonces, en este sentido, también lo que se ha estado viendo es el tema de que los plazos fijos han estado subiendo sus tasas. No soy partícipe del plazo fijo, básicamente porque el plazo fijo en realidad ofrece tasas muy similares a los fondos comunes de inversión y en realidad te dejan la plata retenida como mínimo 30 días. Entonces, eso es la verdad que es un instrumento que no me cierra, pero sí es un instrumento que detrás de los fondos, recuerden que cuando nosotros invertimos en fondos comunes de inversión, tienen por detrás inversiones que realizan, ¿no? Y dentro de esas inversiones que realizan, parte de eso son plazos fijos. Entonces, quiere decir que el rendimiento de estos tipos de fondos, money market o cosas así, van a estar subiendo un poco en línea con el aumento de estas tasas de plazo fijo para captar más pesos de la gente. En las alternativas que tenemos hoy en bonos son más que nada los ligados al aumento de la inflación, o sea, los bonos SER que llamamos, y en este sentido tengo estos dos para recomendarles, que es el TZXO5 y un bono dual que es el TTM26, que justamente van a estar actualizándose por SER. En el caso del dual también se actualiza por devaluación, dependiendo cuál es la mayor de ellas, toma ese aumento para subir. Entonces, en ese sentido, son estos dos bonos que les quería recomendar. Y por el otro lado, también de inversión en renta fija, vimos como atractivo toda la parte que se ve como atractiva, la parte de oil and gas, que sean a nivel, esta es otra noticia, digamos, también, es que el Brent, el petróleo, digamos, que se toma como referencia al precio de ese petróleo, ha estado disminuyendo. Entonces, de alguna forma, ha dejado más afectada la parte más larga de la curva o la de más largo plazo. Entonces nos deja retornos interesantes en algunos activos en los cuales podemos acceder, que son justamente los que les detallo acá a continuación, en donde les dice cuál es lo que rinde, es efectivamente al día de hoy, o sea, si ustedes lo compran unos días siguientes, ese rendimiento va a variar seguramente, y si ustedes quisieran diversificar en otro tipo de industrias, tienen también todo esto de IRCPO, Telecom y después el YPF también, para diversificar en otro tipo de sector, que acá también les dejé cuántos que rinde cada uno aproximadamente al día de hoy. Así que en este sentido, lo que les propongo, digamos, cuando vayan a tomar decisiones en un contexto inestable, como es el que estamos por el lado internacional,
y por el lado nacional, que nos estamos como adaptando a una nueva realidad, que casi ni nos acordamos cómo es la vida sin cepo, básicamente, en este sentido hay que tratar de tomar decisiones no basadas en el miedo, sino basadas en información dura y en información confiable. Siempre chequea la fuente, o sea, así como yo te estoy diciendo tal tasa de tal cosa, bueno, anda y chequea que esto sea así. Cualquier persona que te dé información, trata de chequear la fuente de la cual te provee información fidedigna como para poder tomar decisiones, porque a veces podemos tomar decisiones equivocadas si estamos escuchando que tal dijo esto, tal dijo lo otro. Bueno, eso no está bueno. Por el otro lado, hay que tratar de, cuando o cualquier persona, digamos, les recomienda cualquier tipo de activo, tienen que tratarlo de adaptar a su persona. O sea, ustedes pueden que tengan un perfil de riesgo diferente al de otra persona que les está recomendando algo. Entonces, esto es para una cuestión más bien moderada. Entonces, de alguna forma, ustedes tengan en cuenta cuál es el nivel de riesgo que están dispuestos a soportar. En cuanto a definir el tema de las decisiones, está bueno tener una estrategia y que en ese sentido vayas en línea de esa estrategia, que por supuesto puede cambiarse porque pueden surgir distintas cosas, como ser ahora que, bueno, levantaron el cepo, tenemos que ir por instrumentos que ajusten por inflación, tal vez la tasa fija no se ve tan atractiva en este sentido. Entonces en eso justamente tenés que tratar de definir una estrategia, no improvisar con cuestiones o información que no sea fidedigna, y tomar decisiones al momento de que surjan nuevos contextos, porque uno obviamente establece una estrategia en función de un contexto que cree posible, y si no surge ese contexto o no se da ese contexto, bueno, hay que revisar justamente cómo seguimos. Entonces, en ese sentido, está bueno tener un plan y tratar de ver cómo cómo se bifurca ese plan y qué alternativas tenemos a través de él. Como plan de acción, les propongo esta semana que lean de alguna forma 2 titulares de economía y traten de interpretar cuál es el impacto. Ya les dejé cuáles son efectivamente los temas que les van a impactar a su bolsillo y cómo. Así es que vean ustedes cómo les va a impactar, elijan una alternativa de inversión y justamente vean si se adapta a lo que son ustedes, a su nivel de riesgo que están dispuestos a tolerar, al nivel de plazo que también están dispuestos a esperar. Todo eso justamente les hace para adaptarlo a su persona y a su portafolio. Y por el otro lado, si vos ya tenés una cartera actual, revisá también qué alternativas pueden surgir. En algunos casos también, una de las cosas que hay gente que está haciendo, que es lo del carry trade, que es justamente esto de cambiar dólares para obtener pesos y tomar inversiones en pesos, porque se estaría pagando más que lo que sería el dólar. Hay muchas que también hoy en día se ven atractivas para hacer ese tipo de estrategia, entonces también para que lo tengan en cuenta en ver cómo se podría adaptar a sus necesidades. Así es que espero que les haya sido de utilidad la información y cualquier cosa los estoy leyendo en los comentarios. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.